olímpicos. Aquí, enfrente del Bouleuterion, se encontraba la imponente estatua de Zeus. Con sus brazos en alto sujetando sus manos, su rostro era severo. Esto es a lo que se enfrentaban los atletas mientras juraban competir noblemente. La historia confirma que este juramento se incumplía pocas veces. Tras la toma de juramento tenían lugar los concursos para seleccionar a los mejores trompeteros y presentadores, que anunciaban las competiciones y los nombres de los ganadores en la Arcada de los Ecos. Gracias a la longitud del edificio de la arcada, que amplificaba el volumen del sonido, las trompetas y los anuncios resonaban en todo el Altis. Cuando terminaban las ceremonias oficiales, las delegaciones de las distintas ciudades hacían sacrificios y ofrecían sus presentes a los dioses, pidiendo que los atletas de sus ciudades fuesen coronados con la victoria. Al final del primer día, la multitud se distribuía alrededor del terreno sagrado del Altis para admirar los templos, los tesoros de las ciudades o para escuchar a escritores y poetas recitando sus obras. La mayor parte pasaba la noche al aire libre, discutiendo o tratando de adivinar el ganador de cada deporte. Mientras que los espectadores se divertían durante toda la noche, los atletas, bajo la atenta vigilancia de los entrenadores, dormían y soñaban con una victoria gloriosa. El segundo día, al amanecer, la multitud llenaba el estadio y tomaba sitio, sentándose a ambos lados. Se estrujaban y peleaban con tal de situarse lo más cerca posible de la línea de salida o de la meta. La gente quería ver los juegos lo más cerca posible, invadiendo la arena. La zona por donde estoy andando ahora mismo era patrullada por los Rabduji, que llevaban finas varas que utilizaban frecuentemente para mantener a la multitud lejos de la arena. Gracias a Dios no soy un guarda. Un trabajo duro el de controlar a una multitud enloquecida. Lo que era absurdo es que los atletas compitiesen desnudos. Había dos razones para ello. Una era para alardear de sus magníficos cuerpos. La otra razón era para demostrar a los espectadores que habían hecho suficiente ejercicio. Ejercitaban todas las partes de su cuerpo de acuerdo con las reglas de los Juegos Olímpicos. Por eso los Juegos Olímpicos recibían el nombre de gimnicoi o desnudos. Esta arcada llamada Crypti era atravesada por los elanodiques. Los elanodiques eran los jueces de las competiciones. Eran 10 y eran elegidos entre los ciudadanos de Elis. Durante 10 meses permanecían en Elis, donde eran entrenados en sus tareas. Los elanodiques no se sentaban en la pendiente junto al estadio como el resto de los espectadores, sino en el asiento especial que puedes ver aquí. También había lugares especiales para los invitados distinguidos que veían los Juegos Olímpicos, como este asiento de mármol o tocos que está en el Museo de Olimpia y pertenecía al cónsul de Elis, Gorgos el Lacedemonio. ¿Por qué nacieron las competiciones atléticas en Grecia y no en otro lugar? La respuesta reside en el carácter de los griegos, que tenían la tendencia de comparar y competir en todas las actividades. Aparte de las competiciones en arte, querían destacar en todos los aspectos de la vida diaria. ¿Quién corre más rápido? ¿Quién salta más? ¿Quién lanza la jabalina más lejos? La competición más antigua es la carrera, algo que parece bastante lógico si uno piensa que correr es la forma más antigua de ejercicio físico.
Esta es la manera en la que los atletas tomaban posición en el punto de salida, después de un sorteo imparcial frente a los espectadores que habían venido al estadio a ver los juegos. La posición del cuerpo del corredor en la salida es muy diferente de la que toman los atletas actuales. Apoyaban el peso del cuerpo en las puntas de sus pies. El cuerpo se doblaba hacia adelante, mientras que la cabeza permanecía recta, para que los ojos pudiesen fijarse en la línea de meta. Los brazos estirados de frente, las palmas mirando hacia abajo, preparadas para cortar el aire, del mismo modo que un nadador atraviesa el agua. Una salida antes de tiempo tenía como resultado la cancelación de la competición, y el atleta que había provocado el error era castigado incluso con la muerte. ¿Radical? ¿Injusto? Esas eran las reglas de los Juegos Olímpicos. El temor a tales castigos hacía que los atletas retrasasen su salida perdiendo un tiempo muy valioso. Por esta razón, se aplicaba el sistema de salida Ixplis. Difícil de pronunciar, incluso en griego. Dejadlo solo en español. Se utilizó por primera vez en los Juegos de Nemea y se adoptó más tarde en Olimpia porque se consideraba la forma más justa para que empezasen los atletas. La incisión que veis aquí es la marca del mecanismo Ixplis. A principios del siglo IV a.C. se empleaba un invento llamado Ixplix, parecido al utilizado actualmente en las carreras de caballos. Un palo de madera situado frente a cada atleta a la altura del pecho les impedía el paso. Este palo de madera horizontal estaba unido a otro vertical que era mantenido por una cuerda, que mediante una serie de ganchos llegaba hasta el juez de salida, que sujetaba en la mano todas las cuerdas. Cuando se daba la señal de salida, soltaba todas las cuerdas, y los palos de madera caían haciendo mucho ruido y se abría el camino. Para los antiguos griegos, el tiempo no era algo que tuviese excesiva importancia. La participación, la perseverancia y la resistencia eran los objetivos que mantenían el entusiasmo del público. Dejadme que os cuente una de las historias más sorprendentes del corredor Ageas. Fue proclamado ganador de la carrera Dolichos en la Olimpiada número 113, que consistía en correr unos 3,5 kilómetros. Estaba tan contento que recorrió otros 110 kilómetros hasta su ciudad, Argos, para proclamar su victoria. Increíble, verdaderamente increíble. En los Juegos Olímpicos, las carreras de longitud incluían 3 competiciones: el Stadion, el Diablos y la carrera Dolichos. La carrera Stadion recibió este nombre porque los atletas recorrían la longitud del estadio. Hoy sería la carrera de 200 metros. La Diablos corresponde a la carrera de 400 metros. Esto implica que los atletas tenían que cubrir el doble de la distancia del estadio. El nombre proviene del instrumento musical, diablos, flauta, que en griego significa camino de 2 vías. La Dolichos era una carrera de larga distancia, equivalente a 3.500 metros, que es 20 veces la distancia del estadio. Fue a los mensajeros que tenían que recorrer grandes distancias entre las ciudades a quienes se les ocurrió la idea de competir. En la antigüedad, los atletas no corrían como ahora alrededor de la circunferencia de la arena. Corrían la longitud del estadio como los nadadores de la actualidad. La carrera era la más popular de las competiciones, y el ganador olímpico de este deporte era homenajeado de una forma muy especial. La olimpiada en la que ganaba recibía su nombre. Por ejemplo, la primera olimpiada del año 776 a.C. recibió el nombre de Coribos, por un cocinero de Elia.
Al final del siglo VI a.C., una cuarta competición fue añadida a los Juegos: la carrera armada. Los corredores tenían que correrla a diablos 2 veces la longitud del estadio, desnudos, pero llevando sus aparejos de guerra: cascos, grebas y escudos. El corredor hoplita, es decir, el corredor completamente armado, tenía que estar extremadamente bien entrenado para soportar el peso de todo el equipamiento de guerra. El entusiasmo que despertaban estos corredores armados hizo que los organizadores programasen la carrera al anochecer, para que el primer día de los Juegos terminase con alegría.